entre ellos La valija de Frankenstein, Esas imbéciles moscas, La literatura amotinada. Fue publicado en Brasil, España e Italia y ha recibido el Conex de Platino por su novela El peletero. Nora Domínguez, que va a compartir En estado de intemperie. Nora es doctora en letras, especialista en teoría literaria y en estudios de género, profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género entre 2010 y 2017. Publicó El revés del rostro, figuras de la exterioridad de la cultura argentina, De dónde vienen los niños, maternidad y escritura en la cultura argentina y varias compilaciones. Actualmente codirige la Historia feminista de la literatura argentina, un proyecto colectivo en varios tomos cuyo primer título se publicó en 2020 por Edubin. Andrea Ostrom va a presentar el trabajo La cocina de la escritura sobre Antieros de Tununa Mercado. Andrea es profesora de problemas de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras y es investigadora independiente de CONICET. Obtuvo el primer premio en el concurso nacional Ricardo Rojas, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en categoría ensayo literario. Quien va a comentar la mesa es Denise Pascuso, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el área de literatura argentina y latinoamericana, radicada en el Instituto de Literatura Hispanoamericana. Participa en proyectos de investigación en torno al erotismo en la literatura latinoamericana y de literatura latinoamericana y visualidad, radicado en el mencionado instituto. Ha participado como expositora y organizadora de varios eventos académicos y de difusión cultural en la UBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malvaca, y la Biblioteca Nacional. Bueno, Bueno, buenas noches, los amigos. Muchas gracias. Yo no sé si lo que escribí tiene sentido o tiene algo que ver con esto, pero ¿por qué pone cara? Ya empieza a poner cara, se empieza a censurar, no se puede, ¿viste? Y tenía que entrar en el libro de Tununa y empecé por una cuestión que me vengo planteando y después voy al libro de Tununa. Me parece largo, pero yo leo rápido y escribo con letra 20. ¿Sí? Cuando un escritor o una escritora decide escribir por primera vez, ¿cuándo? Por supuesto, la pregunta conlleva una pluralidad de respuestas. Comienzo por la que da Italo Calvino al diario parisino Liberación en marzo de 1984, sobre su libro Mundo escrito y mundo no escrito, porque su respuesta contradice lo que yo voy a plantear. Sobran los ejemplos donde se afirma lo contrario que responde Calvino y que sitúan un momento de la vida en que empezar a escribir, para mí, es una decisión. Calvino le pregunta, la pregunta ¿por qué escribe? Este responde: porque estoy insatisfecho con lo que ya he escrito y quisiera corregirlo, de alguna manera completarlo y proponer una alternativa. En ese sentido, para él, lo dice, nunca hubo una primera vez en que se pusiera a escribir. Escribir fue siempre un intento de borrar lo ya escrito y poner en su lugar algo que aún no sé si lograré escribir. También aclara y diferencia que corregir es interminable. Sí, mucho antes Borges ya lo anticipaba. Con los años uno aprende a corregir y que el texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio. Calvino dice que quiere escribir sobre lo que sabe, que solo puedo hacerlo en la página escrita, donde espero capturar al menos algún rastro de un saber o una sabiduría que en la vida apenas he rozado y que enseguida he perdido. Sí, casi una paradoja, un dilema. Bueno, Calvino elogia la respuesta de Beckett, que a mí es la que más me gusta, por lo concisa. Beckett dice, no se hace otra cosa. Es posible que se trate de algo de eso. Primero se hace y después encontramos o no un porqué. Aquí no se trata, por supuesto, de una motivación,
sí esa escena en que el instante de la decisión es un mito o una invención. Es como si al escritor en algún momento le fuera necesario dejar constancia de cuando escribió por primera vez. Una decisión que va a comprometer su futuro, porque ya comprometió su presente y posiblemente hasta hipotecó su pasado. Lejos de ser un rito de iniciación, a veces suele ser una minucia, una insignificancia, pero más allá de su valor profético, es fechar un destino o un designio. Es posible que a veces tenga el lugar de una anticipación adivinatoria. Lo cierto es que depende del cuento, de la autografía, que como sabemos, es tan mentirosa como verdadera. Dice Lezama Lima, este libro es autobiográfico hasta donde es posible. En los diarios de los escritores, en su correspondencia, en algún reportaje, en alguna autografía, se pueden encontrar rastros, pistas, todos títulos de colecciones de novelas policiales, donde se trata de capturar ese instante donde el escritor dejó el testimonio, la huella digital de un destino premeditado. Otras veces existe una segunda ocasión que lo confirma. Retroactivamente, aquel mito fundante donde una anécdota mínima pasó a formar parte de lo que hoy se frecuenta como memoria de archivo. Sitúo ese mito más allá de una fecha, incluso de cuándo y cómo sucedió por primera vez. Quiero decir que el lugar otorgado a ese acontecimiento es arbitrario. Y muchas veces depende de cómo el escritor decide explícitamente situarlo en su vida. Me gusta entonces el título de un libro de Octave Manoní, Un comienzo que no termina. Esto para meterme con este libro, La letra de lo mínimo. Vos corregís, ¿no? Perdón, ¿cómo es el título del libro de Manoní? Un comienzo que no termina. Hay una lectura del texto Celdillas, en 1990, en La letra de lo mínimo, 1994. Dice, todo el mundo escribe. La escritura rastrea ese territorio, avanza con sus linternas y de pronto cae en una emboscada. Eso es lo que me pasó con el texto Celdillas, en estado de memoria. Creo encontrar entre estos dos textos, Celdillas y Letra de lo mínimo, algo del orden de la emboscada. Algunos de los conjuros imposibles de conjurar la caprichosa memoria que nunca responde a la linealidad del recuerdo y a la escritura. Escribir, dice Tumna, es como conjurar los fantasmas del pasado y la muerte. Caja de escritura no es una casa, no es una caja, ni un útero, ni un féretro, ni una iglesia, ni una caverna de la especie, es un continente. Para el oficio de escribir, digo yo, para decirlo un poco parecianamente. Cito este fragmento del libro Celdilla. La alineación de agujeros, idéntico a lo largo y a lo ancho y en la profundidad de una superficie con la consistencia mórbida del panal colmado y aún de aquel vacío de cosecha, me producía lo que di en llamar el efecto Celdilla. La sensación repentina de estar poseída por un deseo biológico irreprimible de morder. Pero entiéndase, no de morder con los dientes, sino con algún otro general dispositivo humano que no está situado en algún lugar del cuerpo, sino en los espacios vagos de la llamada mente. Para graficar esa dentellada en la superficie enceldillada, vuelvo a Lezama Lima, olvidadiza memoria. Invierto el título de Tununa y lo llamo Lo mínimo de la letra, donde el texto se condensa, dice ella, como el vapor en rocío, y se precipita e inunda, para seguir con la metáfora atmosférica, la caja autoportante, escritura móvil. La caja no se abre, ni una entre ellas,
Quien escribe es la caja. Es la caja y está en ella a designio. Yo digo, sí, a su merced. Y ahí viene la frase para mí. Los judíos escupen. Una frase que escuchó en su infancia. Solo espera que no la haya dicho alguien de su propia casa. No es un insulto, no es un insulto. Es una sentencia. Con la colonia penitenciaria se inscribe en la piel. Una injuria, a diferencia de un insulto, va directamente al cuerpo. Esa frase modificó su relación con el mundo, que entonces era el barrio y la escuela. La cito. No lo sabía, pero la sentencia me llevó a ver a quiénes eran los judíos y ese fue el primer efecto concreto de una afirmación emitida sin ningún sentido de la responsabilidad por los daños que ocasionaba. A lo que se agrega una injuria sobre el padre, a quien le decían el negro mercado. A su juego de infancia se suma una muñeca negra, como en el tango, ¿no? En el tango se llama por una muñeca negra. A esta clasificación discriminatoria, negros y judíos, se agrega huellas de segregación que están, está escrito, que están en el olor de la piel y en el color. Los negros olían a Caatinga y los judíos olían a Pecas. La línea comienza a ser olfatera, no de cualquier cuestión, sino de las letras, de los apellidos de la compañía de la escuela. La primera es su compañía de grado, Aide Lips, que se sienta en el banco de adelante. Continúa con Alicia Moskowski, del banco de atrás. No olfatea en cualquier lugar. En su libro, las iniciales, los apodos, los apellidos, recuerdan la frase de Shakespeare: algo podrido olía en la Argentina. En Samovar quedan restos de esa escena. En un cajón, un libro con restos de fotografía, los campos de concentración esperando el momento en que yo los dejara salir en el ejercicio de escribir. Yo digo el ejercicio de escribir, la decisión de escribir. Cito: la escritura es una de las formas más extremas de la conciencia, porque es rastreo, mi desvelamiento, busca de la imagen corroída y confusa que se despliega sobre un trasfondo y que solo emerge cuando se la subleva, cuando se altera su estática, es decir, cuando se la escribe. En el ejercicio de escribir se cruza la sinestesia, ese ejercicio de los sentidos, esa educación sentimental. También cómo eludir las emboscadas que encontrás en Sandillas. La cito: aquí y ahora, en este recinto o unidad constituida por mí misma y mis sentidos, no se produce un ver, es decir, en el ejercicio común de posar una mirada sobre las cosas, sino una idea de ver, que no pretende ver, oír, sino ver el oír, una mirada interior, más que una mirada, una actitud para armar el tablero radial de la conciencia sobre el que se aprenden en la ocasión los sonidos. Y aquí comienza a mover las letras, la brújula del tablero, entre Sandilla y los adioses. Dice: una tabla de escritura es la que sirve de base para todos los cálculos de perspectiva del texto. Así se deposita el yo disfrazado de otros sujetos verbales y la carga de subjetividades diversas, vestiduras, todas cuyos dictados pues nunca se visten gratis, aprietan el cuerpo de la escritura. El que realiza el acto poético, dice Mallarmé, se suprime tanto yo. Es decir, acá se está desprendiendo de la veladura del yo. El texto se dice es una partitura musical. Dice: encerrada en ese espacio que solo es real en su parcela de virtualidad, más que una construcción operativa mental para describir los efectos de la música en un estado físico, ahora veo lo que oigo.
El movimiento, las sensaciones del sonido, las escuelas vibratorias y los puntos de intersección de desechos, de pronto por las columnas sonoras. El color que se difumina, transparente y cargado de todos sus valores, aunque las escalas de la composición se suceden y declinan. Todo eso transcurre en el recinto de ver lo que oigo. Una secreta fábrica, un comportamiento separado del sentir corriente de los 5 sentidos, pero saber que subsume, en condensación, por ahora, sin nomenclatura. He pasado mi vida en ese comportamiento de mi persona, en que siempre es de noche y la asociación de negro al gris indica los tiempos inactivos a la espera de la luz. La luz se anuncia. Cavidad, la noche, y cavidad también mi recinto, ojos cerrados. Ambos guardan la misma incógnita. Una aloja al otro o coincide con él, en una superposición que la célula del ver, lo que oigo, ajusta a ese designio. Yo no sé cuándo Tribuna Mercado se decidió a escribir. Me refiero a un momento fechado, ¿no? Sí puedo conjeturar que en esta escena se hizo escritora. La escritora escribe en celdillas. Un día después del regreso a la Argentina, decido rastrear a cualquier costo las zonas prohibidas de la memoria para ubicar el momento en que la superficie de la celdilla recibe la marca siniestra. Surge una palabra, hacinamiento. Pero a ella se le suma un efecto de una acción. La especie pulula es proliferante y por el corredor estrecho que me deja la conciencia, solo yo a paredes sobrelabradas, abajo relieves vastos y densos en los que las salientes y las entrantes parecen llamar al tacto por su morbidez. Pero el tacto se niega a lo que la visión define cada vez más en su verdad. Es larga la cita, pero está en el libro. Es buenísimo. Los frisos que se muestran para el reconocimiento son las primeras imágenes por mi vista, y registradas hace más de 40 años en una fotografía de campos de concentración que archivaba mi padre. Cuerpos amontonados y muertos, cuerpos alineados entre las fosas llamadas con pertinencia fosarios, entrañas de una cámara de gas expuestas en un corte transversal, la puerta ha sido abierta, columnas de un desfile internazi, los cascos redondos vistos desde arriba, encolumnados en su caja rectangular y cuadriculada. Ese orden, instaurado por el terror, repele y al mismo tiempo devora. Si se lo elude, de cualquier modo triunfa, la calidad gana la partida. Tacto, vista, olor, saber, oír. Los 5 sentidos, a merced de la sinestesia, esa figura retórica humana, demasiado humana, por lo inhumana. Es, según el ejemplo citado, la celdilla perfecta del hacinamiento que encierra cualquier segregación, judío o negro. La letra espiritista. El primer texto del libro comienza con este título, Listón de razas, donde describe un patio cordobés que revela la intimidad de una escena familiar, su madre y su tía. Más se burlaron cuando una vez el espíritu de la copita invertida, que transitaba la letra por letra, hasta formar una frase, escribió: ¿se casará con I-R? Respondiendo una pregunta que concernía a una artista rusa. Esa ceremonia se desplaza del patio y se continúa en Samovar, en una casa de provincia, donde unas tías maternas, chispeantes, que venían con mi abuela materna todos los domingos a almorzar, se juntaban con mi madre alrededor de una mesa e invocaban los espíritus. Los muertos, a través de una copa que se deslizaba por un cartón con abecedario y números, escribían sus nombres y ambiguamente señalaban los sitios donde se hablaban. Chesterton, en su memoria, se refiere a un tablero similar y lo llama Ouija. La traducción es brújula, no me desagrada.
En la palabra Ouija nos escribía, no había nada manifiestamente degradante, sino engañoso. Cuenta que en esa ceremonia escribió más de 5 veces una frase que le resultaba ilegible, ¿no? Chesterton, pero dejemos Chesterton. Entre nosotros, aquí, en un patio cordobés, una chica solo pregunta, ¿con qué letra se va a casar? Sin duda, con letras extranjeras a la novela familiar. No me casé con IR, sino con NJ, que fue el primer extranjero de mi generación. Sin duda, estaba escrito. Así, en francés, en alemán, la chica responde no. ¿Acaso hay letra más mínima que la propia, que la que interrogaba al vasito y nos devolvía aquellos que solo eran más grandes por ser apellido y mayúscula? Es posible ese quiasmo de la sinestesia, oír y viendo oír. Ya está, escribo mi caja, ese osco arce, como lo decís, citando a Bailantón. Luego el final del Samovar en Casa de Provincia. La escritura, y esto bueno, el exilio de la escritura, es una exploración que ignora en los resquicios en los que habrá de entrar y las trampas que le tenderá el simple trazo sobre el papel, y avanza como inmigrante en un país ajeno. La sinestesia, los judíos se escupen, decidió escribir. La poética de la letra de lo mínimo vuelve extranjera aquella frase de su infancia. Su decisión fue sacarla del ámbito familiar para hacerla escuchar en otras voces y en otros ámbitos. Ya termino. Lo que pasa es que es un libro complicado. Siguiendo el mito, puedo decir que esa chica, llamada Tununa Mercado, tomó la decisión de escribir cuando con letra mínima no escribió IR, sino NJ. Para eso inventó su propio tablero. Por supuesto, mucho antes de conocer a Noé, a los 7 años, ve lo que escucha, la frase. Los judíos se escupen. Quizás fue una frase emboscada que la UIR escribió en su caja convocante de la escritura. Pero la decisión de escribir, que es el exilio de la escritura, está escrita en la letra de lo mínimo. Aquella frase, los judíos se escupen, que escuchó en el Samovar y en Casa Provinciana, vio lo que oía, y la figura de la sinestesia y la letra mínima y unas iniciales escritas hicieron posible el pasaje a la mayúscula que conlleva el nombre propio y a lo propio del nombre. La sinestesia es la conjunción de una sensación con un sentimiento, uno de los sentidos hecho letra. El exilio de la escritura es la puesta en acto del acto poético, que excluye cualquier cavidad, celdilla, puedan asignarse de sentido. La letra de lo mínimo está siempre en un país ajeno, donde habita la propia lengua oca. En esta ocasión que estoy hablando, lleva las iniciales de TN, Tununa Mercado. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Perdón. En estado de intemperie se llama mi texto. El estado de memoria y el estado de intemperie son dos condiciones de las subjetivaciones de este tiempo. Condiciones o estados que en el libro En estado de memoria de Tununa Mercado se solapan y entrelazan de diferentes maneras. Ya sea como título del libro En estado de memoria o como título de uno de los relatos, Intemperie, los dos conceptos son materia de reflexión de una escritura que piensa y vuelve a pensar lo que escribe. Me voy a referir a 3 escenas de este libro. La primera corresponde al relato Visita guiada, que conmocionó mi actividad de lectora en 1990 cuando se publicó el volumen. El texto cuenta la vida de Pedro, un refugiado español o francés que había partido con su madre durante la ocupación de París y en la carretera por un incidente casual se separan. Casual y trágico, ¿no?
Tiempo después logran reunirse sin que los rastros salvajes de esa separación logre dar con una explicación que tranquilice. Luego habrá otro hecho fortuito en medio de las vías de la guerra, el encuentro con el padre. Pérdida o encuentro son formas del desvío que no lograrán reparar que el niño y el adulto posterior se pase la vida esperando a la madre. Las situaciones dramáticas de la guerra, con la vida y la muerte zumbando al ritmo de las balas o del agua que falta, dan la forma a esta intemperie que luego se prolongará en el destierro de estas personas. Tununa vuelve sobre la historia de Pedro para desarrollar otro proyecto narrativo en su novela Yo nunca te prometí la eternidad. Aquí la historia se expande, lo familiar se abre a diferentes personajes, viajeros forzados a partir y finalmente afincados se imbrican las generaciones siguiendo los derroteros políticos del siglo, se ensayan modos de escribir y de traducir. La memoria es materia de relato, superficie donde voltear diferentes capas de sentidos. Como dice Mónica Zurmuch, la novela cuenta la historia mexicana, la argentina, la europea, la judía, pero también la guerra, el nazismo, los exilios y las escrituras que ellos producen. Yo nunca te prometí la eternidad resume todas estas claves y en este sentido compendia al siglo XX. Una novela sobre el siglo desde la perspectiva de los restos de estas voces e historias en un contexto de reelaboración o vuelta a vivir en otro continente. La segunda de las escenas corresponde al cuento, al texto Embajada, que comienza con esa cita que se nombró en una de las mesas hoy de el general Menéndez está caminando, ¿no?, por las calles de Córdoba. Y trae la imagen de Laura Bonaparte, una madre de Plaza de Mayo, que portaba 6 carteles de sus familiares desaparecidos o muertos y como forma límite de protesta se encadenó a una de las columnas de la sede consular argentina en México. El estado de excepción que se vivía en la Argentina reprodujo miles de escenas similares donde unas mujeres dolientes transformaban el llanto político en la plaza pública en un grito colectivo. La escritura de Tununa se detiene y vuelve emocional ese evidente desgarro con esta escena fulgurante, dolorosa y paradigmática. La última de las escenas corresponde al relato Intemperie, donde el yo se fascina con el descubrimiento de un hombre que vive en la plaza. La curiosidad se detiene morosamente en el registro de esas acciones inauditas para el yo que busca entender cómo es vivir en ese estado de exterioridad e indefensión. El hombre pasa ante nuestra mirada entrando y saliendo de su refugio, entre comillas, deteniéndose sobre unas páginas, abandonando su sistema de resguardo y volviendo a la plaza. ¿Por qué elijo estas escenas? Porque construyen 3 imágenes de precariedad que hacen de la intemperie su forma relacional más acabada. Precariedad e intemperie, 2 conceptos estrellas de este momento de la reflexión teórica en sus costados críticos al neoliberalismo, se conjugan para dar cuenta o para que hoy podamos seguir leyendo estas 3 situaciones. La de los exilios y migraciones derivados de las trágicas situaciones políticas del siglo XX, la de la Segunda Guerra y el Holocausto, replicadas en la violencia estatal del Estado terrorista argentino y su producción siniestra de desapariciones y muertes, es decir, una intemperie de la política y, por último, una intemperie como efecto de la pobreza y la marginalidad. Tenía una nota que cualquiera de estas escenas y sus personajes tienen un espejo en la actualidad. Digamos, ese tipo de migrantes por los exilios ahora se transformaron en otro tipo de migrantes con otras desprotecciones. Las matanzas de cuerpos de mujeres o travestis también revelan una deriva del género de estas cuestiones de la intemperie y de la precariedad. Y también tenemos a las figuras de los cartoneros o de los nuevos pobres que están en la Argentina, que vemos durmiendo en las calles en la Argentina, de alguna manera y no solamente como producto de la crisis del 2001. Que esa crisis no estaba en el libro de Tununa, ¿no? La lógica era de 1990. 3 maneras escalonadas de contar los límites de lo humano, donde las vidas, las bios de estos personajes de consistencia real enfrentaron torsiones que desplazan sus cuerpos hacia las zoes.
3 relatos al mismo tiempo sostenidos en el dibujo espacial de unos cuerpos exhibidos en las luchas por la vida que encaran y que se dirimen en una ocupación exterior de lugares que no les son propios y en una puesta fuera de las subjetividades dañadas. Hay allí, en ese modo de construcción, una política de los espacios y una política de los cuerpos. En 1990, Mercado daba a leer esas historias atadas a su propio estilo mexicano, fraguados en el trabajo memorioso de personajes, acentos, tonos, ropas, sueños, recuerdos fragmentados. Era un momento donde predominaban los estudios sobre la memoria, cobijados al calor de las elaboraciones históricas, psicoanalíticas o políticas sobre la dictadura y la postdictadura, el desarrollo de reconstrucción personal y colectiva de los familiares de las víctimas de muertes y desapariciones, las políticas de las organizaciones de derechos humanos. Sabemos que la literatura y otros lenguajes como el cine y el teatro generaron infinidad de textos ficcionales, no ficcionales y testimoniales que nutrieron esos modos de elaboración de estos traumas y dispararon sus capacidades de representación hacia los lindes de unos imaginarios profusos que aún hoy siguen inventando ficciones. En Estado de Memoria, La letra de lo mínimo y Narrar después estaban en sintonía con ese modo de escribir y modo de leer que le era contemporáneos. No hablo de respuestas fieles ni conciliaciones simétricas, nada más alejado de la propuesta estética de Tununa, entregada al movimiento de la prosa, la búsqueda de vibraciones indirectas u oblicuas. Sus textos no son respuestas a teorías del momento, van siempre por un andarivel cercano que llama a su época, pero que desvía los sentidos difundidos o cristalizados que el lenguaje de los medios propone. Sin embargo, no hay coincidencias posibles, entre esos planos, sino una resonancia y luego una inmersión en la materialidad de la letra y en sus propios desvíos. Sin embargo, si tomo estas 3 escenas del libro, aparecen también otros contactos de reflexión teórica que nombré en un principio. A partir de los años 90, o un poco después y durante este siglo XXI, la precariedad se ha convertido en un horizonte insuperable de nuestro tiempo, una condición del neoliberalismo, lo llaman algunos, y ha nutrido elaboraciones filosóficas, políticas, de crítica cultural y feminista. Voy a pasar, pero hay muchísima producción alrededor de esto, desde Agamben, Foucault, Roberto Espósito, Judith Butler y demás. Trazos de estas formas de vulnerabilidad, pérdida y precariedad ya eran parte de los movimientos de la prosa de Tununa Mercado y de otros escritores. Por nombrar solo una amiga de Tununa, Diamela El Tit, también había un personaje en la calle, ¿no? Alguien que hacía de la calle su lugar de vida y de permanencia. Podríamos pensar que Tununa se adelanta a esta modalidad de lectura, no porque le interese participar de una especulación conceptual, sino en el sentido en que una forma literaria se hace cargo, trama con ella, vibra o anticipa, como en un laboratorio, los sentidos que andan por allí transitando, diversos lindes y deslindes, flancos inesperados, acentuaciones inéditas, o como sujetos contemporáneos de Tununa y sus textos y de nuestros actuales esquemas conceptuales percibimos estas latencias del pasado que nos habla. La prosa reflexiva de Tununa nos dice, voy a leer una cita, en Intemperie: vivir en la intemperie no depara las satisfacciones ni los desengaños de lo que se cumple o no se cumple en el transcurso. En ese estado de intemperie no hay los pequeños cierres que clausuran en tareas concretas o prácticas, periodos de tiempo. No se abren ni se venden contratos, no se llega a hora ni se tiene horario de salida. No se acumulan beneficio ni pérdida, no hay plazos fijos, ni alzas ni bajas. No se camina por un circuito por postas, no se pagan peajes ni se tiene derecho de piso. Y sería infinito enumerar todo lo que no se acaba, no se cumple ni tiene lugar en el lugar de la intemperie. Fin de la cita. Esta intemperie carece de formas de medición, es el lugar de la escasez del tiempo administrativo. La prosa abunda en las formas del no y de esa manera cerca una detención del tiempo, una morosidad de la lectura que sigue ese procedimiento formal que enumera las formas del no para acentuar el no progreso de los hechos y la vida. Los 3 relatos que mencioné
trabajan también con formas del testimonio y la voluntad de documentación, pero de otra manera. En Intemperie, el impulso testimonial falla, choca contra la impotencia que constata la narradora, que reconoce hacia el final no poder avanzar en la documentación de esa vida, de las razones que llevaron a este personaje Andrés a vivir en la plaza. Su sistema conversado de averiguación llega a un punto, no puede avanzar, los códigos conversacionales no fluyen y finalmente conversar con él se le vuelve cada vez más difícil y abandona los encuentros y la prosa. Si bien los tres textos elegidos son textos sobre la precariedad como forma de estar en el mundo, Embajada y Visita Guiada traman otras historias. El yo se enfrenta a un orden testimonial más fuerte, donde el registro de las escenas, de los personajes, de los actos, dan cuenta de una época, de un tiempo que es compartido con la narradora. Tanto la historia de Pedro como la de Laura Bonaparte funcionan como núcleos narrativos a los que se llega o se sale a través de un engarce con otras escenas o historias. En Visita Guiada, el texto ofrece otros datos. La posición actual del Pedro adulto entre el conjunto de los exiliados españoles o latinoamericanos en México, su relación estrecha con ese grupo. Luego el texto divaga hacia las visitas de la familia a la casa de Trotsky que la narradora y su familia realizan durante su permanencia en la ciudad. El texto puntea estas escenas del exilio y reúne sus historias de precariedad en un texto que recorre algunas de ellas y que va a dar como origen a su novela posterior. El modo en que se construye Embajada también precisa de atajos narrativos previos y posteriores. Comienza con la referencia a que el general Menéndez camina por las calles de Córdoba de lo más campante. Esa bronca se vuelve materia contenida de la escritura, pero también relato de una afección del cuerpo, de unos recuerdos de muertes más dolidas por la distancia del exilio. La gastritis emocional provocada por estas situaciones de odio e insatisfacción van encontrando sus escenas opuestas, las de la lucha, la resistencia, la visibilidad callejera. Es aquí donde la aparición de Laura Bonaparte y de otras madres irradia su fuerza afectiva y corporal en el texto. Dos escenas donde el yo de la narradora se ve afectado e identificado. Parte de esas historias para narrar su proximidad, ya que podrían haber sido suyas. Se dice en Visita Guiada: no sé por qué haber repetido tantas veces ese paseo, por su jardín, el jardín de Frida, y sus recámaras, hasta concluir en el taller de Frida, sino fue también para buscar las trazas de mi fundación, por así decirlo, Guerra de España, Guerra Mundial, nazismo, campos de concentración y también estalinismo, policías secretas, confesiones abyectas, derrotas y esperanzas, y ese halo de aquellas derrotas y esperanzas, y ese halo de aquellas décadas en las que nací y crecí. Cada vez que yo entraba en esa casa, la primera de la calle Viena, la segunda de la calle de Allende, las dos en Coyoacán, sentía que ingresaba en una muy lejana e imaginaria casa paterna que saltando las décadas transmigraba para cobijarme. Fin de la cita. En cambio, en Intemperie, su condición de precarizada no logra asimilarse a los acentos de vulnerabilidad del personaje de la plaza. Hablar con Andrés se hacía cada vez más difícil, dice. Parecen estar fabricados con otras notas que conducen a la separación, el no entendimiento y el retiro de la plaza, aunque la escena le produzca un ramalazo del texto y clame por ser escrita. Voy a leer otra cita larga. El interés por el hombre de la plaza me ponía, sin yo quererlo, en un estado de excepción, o por lo menos de emergencia. Producía en mí una emoción literaria en el sentido más lato, la que se siente cuando en un texto uno se tropieza con una revelación contundente acerca del ser, y esa revelación, erigida como un límite, ensancha la conciencia del desamparo y afina la percepción sobre la muerte, sobre el sentido de la muerte. Todo el primer haz de páginas de este relato, hasta el momento en que empiezo a hablar del hombre de la plaza, guardaba una estrecha relación con mi regreso a la Argentina. Escrito en Buenos Aires, casi siempre a partir de las 10 de la mañana, y luego de regresar de la plaza con el perro agotado y desagotado. Fue proseguido en México, en un viaje por 2 meses. De pronto el escrito se detuvo, en coincidencia con la preocupación por el hombre. No sabía cuál era mi intemperie y no podía saber, por lo tanto, cuál era la suya.
y además esa inquietud por su presunta decisión de intemperie se ofrecía con tanta naturalidad para la escritura que entré a sospechar de ella. No fuera a ser ahora que convirtiera a la intemperie inclemente del hombre en un tema literario, cuando mi decisión había sido hacer de este relato una catarsis despojada de toda vanidad. Fin. La precariedad de quienes los diferentes suposiciones. Los ramalazos de la escritura no logran sellar las preguntas radicales desde una ajenidad irresuelta. Un cuento de imágenes y escenas recortadas donde el yo se retira sin decirlo todo, dejando costados sin suturar, como toda escritura que ha sido invadida por la fuerza del otro, sea un sujeto precarizado, un personaje perdido o una voz que se abandona a la intemperie. Así Tununa camina entre épocas, los 70, los 80, los 90, y narra los registros pasados o inminentes de lo que estaba o está llegando. Una adenda y con esto termino. Hay otras maneras de captar las vibraciones de la época cuando vivimos el ruido de los cuerpos marchando y sumamos los nuestros a estos contactos. Guardo 2 escenas de Tununa en la calle. Las 2 en ocasión de las marchas de Por Ni Una Menos y por la ley de legalización del aborto. Las 2 veces Tununa estaba sola, una en Avenida de Mayo, en la mesa de un bar, atenta a los que pasaban para entregarse a los abrazos casuales. La otra sentadita en uno de los bancos de la Plaza de Mayo. Evidentemente se había largado sola hacia esos lugares y calles de la polis, a reclamar y sumarse a la alegría de las marchas, segura también de que daría con los rostros amigos. Tununa en otra plaza tan feliz y tan atenta a la felicidad de la lucha y del compañerismo gritón. Leí cada libro de Tununa con mucho placer, curiosidad e interés intelectual, pero cierro con estas escenas que reiteran la ávida atención, su ávida atención por la actualidad política y sus ganas permanentes de estar allí donde una injusticia precisa ser gritada. Hola, bueno, ánimo, soy la última. Y como soy la última, voy a ser muy breve. Son 4 hojas, así que tranquilos, ya terminamos. Pero bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la organización, porque, bueno, estas jornadas obviamente eran más que necesarias, ¿no? Creo que son un acto de justicia. Bueno, mi trabajo se llama La cocina de la escritura sobre Antieros de Tununa Mercado. A modo de epígrafe, Canon de Alcoba propone una definición de los sustantivos que conforman su título. Canon, composición musical caracterizada por la fuga y repetición perpetua de las voces, pero también norma, precepto. 2 acepciones vinculadas con sentidos claramente opuestos y contradictorios, si más allá del aspecto musical apelamos a la dimensión desestabilizadora de una línea de fuga en sentido deleuziano respecto de lo canónico. Me interesa proponer precisamente esta tensión semántica como clave de lectura de Canon de Alcoba, específicamente del relato que abre el libro Antieros. Antieros es una receta o un manual de instrucciones sobre la forma correcta de realizar las tareas domésticas, donde proliferan, como corresponde a este tipo de textos, los infinitivos con valor imperativo. El primer infinitivo, la palabra inaugural del relato, es significativamente comenzar. Comenzar por los cuartos, dice el texto. ¿Por dónde comenzar?, se pregunta Barthes, en un texto que también se propone como receta de lectura y escritura. Canon de Alcoba responde a la pregunta de Barthes, superponiendo 2 comienzos, el del enunciado y el de la enunciación, el de las operaciones de limpieza y cocina que van a ser narradas y el de la escritura, el del texto mismo. En virtud de esto, la serie de instrucciones y actos que sucederán a continuación admiten y requieren
ser leídos también como actos de escritura. La misma Tununa confirma esta vinculación en una entrevista con Gabriela Mora. Cito: en Antieros solo hay un verbo en infinitivo que deambula por la casa, que es el espacio de la escritura. Se desplaza como se desplazaría la escritura, buscando la perfección o la belleza o la precisión. El paso al acto aquí es escribir, es decir, ordenar, corregir, cocinar, ajustar los sabores y, por cierto, gozar. Fin de cita. Si el gesto originario de escribir consiste en una incisión, una marca practicada con un instrumento sobre una superficie, el cincel sobre la piedra, el estilo sobre la tablilla de cera, un gesto más vinculado con la acción de sacar que de poner, los movimientos mediante los cuales se ejecutan las instrucciones de limpieza, tallar, raspar, pulir, frotar, remedan precisamente aquella incisión, reproducen el gesto fundante de la escritura. Cito: tallar con pulidores especiales todo lo que sea mayólica y azulejos, frotar y frotar hasta sacar brillo, raspar, pulir, frotar hasta dejar todo como un espejo. Se trata entonces de borrar, eliminar, sustraer cualquier resto, mancha, pliegue o exceso que atente contra el orden que se busca instaurar. Cito: poner en orden las sillas y objetos que pudieran haber sido desplazadas de su sitio la víspera. Y entre paréntesis aclara: siempre hay una víspera que produce una marca que hay que subsanar. Continúa la receta: reubicar, ordenar, dar cierta armonía a la disposición de los objetos, tender la cama con las sábanas bien estiradas, entre paréntesis, el pliegue es un enemigo, dar forma a los cojines, regar las plantas sin desparramar agua. De acuerdo con estos ejemplos, el operativo de limpieza apunta a la restauración de un orden fundamentalmente escópico, que se define por la armonía, la exacta ubicación de los objetos, la definición de las formas, la borradura de marcas y manchas, el brillo y el resplandor, ya que, cito, en cada sitio por el que pasaron las escobas y los estropajos, todo ha quedado reluciente. En la medida en que la receta indica dejar todo como un espejo, el orden restaurado es evidentemente el orden especular, esto es, el orden de lo imaginario ligado a la idea de completud, a la certeza de la identidad, a la presencia del sentido, a la correspondencia entre el significado y el significante. Congruentemente, el resultado de las operaciones llevadas a cabo redunda en la satisfacción de, entre comillas, tenderse unos instantes en el sillón más muelle y entregarse a la visión de un espacio deslumbrante. Es decir, que el pacto de lectura que rige en este espacio propone una posición confortable para la contemplación placentera de una página perfecta. El texto de placer, diría Roland Barthes. Sin embargo, en Antieros se definen con claridad dos espacios. A los cuartos se opone el ámbito de la cocina, explícitamente diferenciado y separado del primero. Allí el agua hierve a olla y puerta cerradas, lejos de la atmósfera pura de limpieza que exalta los sentidos en la sala. Adentro, en el interior, todo ha quedado reluciente y, cito, prisionero del orden que se ha instaurado unas horas antes. El espacio de la cocina, delimitado por la puerta cerrada, se definirá entonces como un margen, desde el cual será posible alterar el orden especular del adentro. En efecto, la cocina exhibe un desorden donde, en primer lugar, el privilegio de la forma que rige en los cuartos, recordemos, dar forma a los cojines, es desplazado por la proliferación de fluidos, y la exacta localización de los objetos es socavada por los deslizamientos de líquidos y vapores que fluyen y se mezclan.
cito, el aceite cubre los aguacates, resbala por su piel y se chorrea sobre el plato, la sangre brota de la carne, el limón despide sus jugos. En segundo lugar, la operación de sustracción, que en los cuartos unifica las acciones de barrer, quitar, recoger, pulir, es sustituida en la cocina por un movimiento de adición, cuyo resultado es siempre un plus, algo más que brota, surge, se expulsa para darse a ver. Dice, el ajo expulsado de su piel con el canto del cuchillo deja aparecer una materia larval. A la piel de los garbanzos, la piel de los garbanzos se desliza entre los dedos y el grano sale despedido sobre la fuente. El huevo sale de su cáscara y deja ver su galladura. La lechuga expulsa su cogollo. Finalmente, la dinámica de la mezcla y de la fusión que se despliega en la cocina da como resultado no la restauración, sino la transformación. El polvo detergente hace una mezcla espumosa con agua caliente, la leche se espesa en la harina de la salsa y los granos de arroz se agigantan en el caldo. Congruentemente, en este ámbito, no se trata ya de contemplar un espacio reluciente desde la comodidad de un sillón, sino de, cito, percibir con absoluta nitidez el ruido de la transformación de la materia. De este modo, a olla y puertas cerradas, se liquidan literalmente la identidad de las formas, la inmovilidad de las localizaciones, pero también los saberes establecidos. En efecto, si el sabor constituye el saber propio de la cocina, en Antieros ese saber hegemónico se subvierte en la medida en que el sabor deja de ser la categoría que organiza y jerarquiza el dominio de lo comestible. Se propone en cambio un saber otro, que sustrae los objetos de la finalidad que les prescribe un determinado orden discursivo y desterritorializa funcionalidades y clasificaciones. Cito. Saber, por ejemplo, que una berenjena, como en el viejo cuento, puede estar arrinconada en el fondo como bola de toro de exportación, que las zanahorias pueden tener un destino fálico, arrojadas a la puerta de un lupanar y recubiertas de un opaco preservativo, que los pepinos pueden servir a la muchacha de las historias inmorales en sus ceremonias narcisistas. Fin de cita. Este saber contestatario, desterritorializante, que perturba el orden naturalizado de las cosas, como en el viejo cuento o como en las historias inmorales, es precisamente el saber del texto. Voy a citar ahora a Derrida. Lo que yo llamo texto, sostiene Derrida, es lo que inscribe y desborda los límites del discurso. Tal texto se encuentra donde quiera que ese discurso, las piernas, las pantorrillas, los tobillos, hendiduras de diferentes profundidades y carácter, depresiones y salientes. El orden deslumbrante de los cuartos reduplica la página perfecta a partir del borramiento de toda marca en virtud de una sintaxis, es decir, una disposición conjunta de los elementos que organiza correctamente el espacio y, en términos de Barthes, copia la lengua en su estado canónico. Establece entonces un discurso sin repliegues, recordemos que había que estirar bien las sábanas porque el pliegue es un enemigo, sin derroche, el texto dice calcular los movimientos para economizar el máximo de tiempo posible, sin diseminación, regar las plantas sin desparramar agua. El principio de sustracción que rige en este espacio instaura un orden de cosas que debe mostrarse como producto acabado, un ordenamiento que oculta, que disimula el proceso de su propia producción. Allí el cuerpo que se encargó de restablecer el orden se mira en el espejo de la vitrina justo antes de salir de la sala, es decir,
se aprende como imagen ya constituida y refrenda, por lo tanto, el orden de lo imaginario. En la cocina, en cambio, los gestos de inscripción son exhibidos para mostrar no un producto acabado, perfecto en sentido etimológico, sino el proceso, la cocina de la escritura. Por lo tanto, el cuerpo no es mirado, sino untado, remarcado por las mezclas que la piel ha terminado por absorber. Quien abre la puerta de la cocina atraviesa, literalmente transgrede, un umbral, habilita una línea de fuga que desterritorializa el orden especular de los cuartos, el orden del discurso. En función de esto, la receta ya no recomienda contemplar el cuerpo en el espejo de la vitrina, sino probar una y otra vez los sabores, rectificándolos, dándoles más cuerpo, volviendo más denso su sentido particular. Oler la oliva y el comino, el caraguay y el curry, las mezclas que la piel ha terminado por absorber, trastornando los sentidos. Trastorno, desorden, que se escribe en la cocina o se cocina en la escritura, y que en tanto remarca o repetición desenmascara lo que aparece como simple exterioridad del lenguaje, como efecto naturalizado del discurso, trastornando los sentidos del canon, esto es, oponiendo a la fijación de la norma el movimiento de fuga. Gracias. Bueno, yo simplemente voy a ser breve, simplemente quería agradecerles primero por las ponencias y establecer algunos nexos o vínculos que puede haber entre ellas. Me llamaba la atención que, bueno, tanto en los tres trabajos hay un interés por la escritura que comparten con la propia Tununa, ¿no? Que se demora en pensar la escritura misma. En Luis y en Andrea hay un interés por la idea de escritura y por los comienzos, digamos, ese mito de origen que plantea Luis, ¿no? Esa idea de imaginarse en qué momento el escritor empieza a escribir, ¿no? Y en qué momento eso aparece documentado, y en esa que él incluso imagina, ¿no? Que es en Celdillas, conjetura, que es ahí en Celdillas donde ella efectivamente se convierte en escritora, y ese inicio se relaciona con ese comenzar que mencionaba Andrea, ¿no? Citando a Barthes también, ¿no? Por dónde comenzar, y que coincide con el infinitivo de Antieros. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, cuando Andrea habla de la homologación, ella plantea una homologación de la escritura y las operaciones domésticas, y que eso construye una economía escrituraria que organiza los cuartos pero también la página, y aparece la idea de en ese momento de la cocina, digamos, en esa diferenciación de los espacios, el espacio del adentro de los cuartos y el espacio de la cocina, donde aparece ese saber, ¿no? Que mencionabas recién, que es el saber propio de la cocina y a la vez el saber del texto. Interesante en ese planteo de ser contestatario y desterritorializante, ¿no? Que perturba el orden de las cosas, ¿no? Definido allí como saber del texto. Y bueno, casualmente Luis hablaba de, cuando citaba a Calvino, hablaba de saber también, ¿no? En el sentido del no saber, de que en realidad la motivación de Calvino era escribir porque no sabe, ¿no? En el afán de búsqueda de un saber, justamente. Bueno, y finalmente
el otro eje que pensaba era el eje de la espacialización, ¿no? Y que existe en el trabajo de Andrea y también existe en el trabajo de Nora, donde si se quiere se puede trazar ahí un relato, ¿no? De el adentro de los cuartos con el orden y el pliegue enemigo, es decir, una escritura sin repliegues. Luego el margen, ¿no? La cocina como el margen, como el desborde, como lo que se remarca, como lo que se desordena, ¿no es cierto? Y me interesaba pensar la intemperie, ¿no? Como una tercera instancia, que ustedes mismas tal vez sin saberlo que se podría, ¿no? O yo estoy construyendo, tal vez hay un itinerario donde, bueno, cómo pensar la intemperie, que si se quiere tenemos adentro, tenemos margen y la intemperie como el afuera más absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona allí el saber del texto? ¿Cómo se escribe la intemperie, ¿no? Y me parece que ahí Tununa en sus textos y Nora en sus lecturas trató ahí de describir ese operar de la escritura en la intemperie, ¿no? Y pensaba que me parecía muy interesante cuando ella habla de construcción, que si se quiere también dialoga con Andrea en eso, en la construcción de una política de los espacios y una política de los cuerpos. Y también la idea de el problema del tiempo en la escritura de la intemperie, cuando ella narra esa intemperie donde no hay marcas temporales, entonces no hay una dificultad o sea, un espacio de un afuera absoluto, pero además una caída en un no tiempo, ¿no? Y la dificultad de ese yo que narra, cómo narrar a ese otro, que en un momento hasta incluso se equipara, ¿no es cierto? Es como una intemperie, no sé cuál es la intemperie de ese hombre y no sé cuál es la mía, dice la narradora, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos comentarios por si quieren ampliar algo y bueno, esa idea, ¿no? Esa especie de relato que bueno, yo pienso que es al revés. Quiero decir que uno no puede escribir la intemperie. La intemperie la hace escribir a uno. Digamos, ¿no? Me parece que uno escribe intemperie y que cuando ella habla de memoria, siempre va a hablar de una memoria agujereada. Por eso ella, cuando pasa de la celdilla del estado de memoria, ella está escapando todo el tiempo a algo que la encierre, ¿no? Porque lo que me gusta, la verdad es que yo no había leído mucho, pero ni a mí mismo me leo, ¿eh? Lo que quiero decir, no, para que nadie se ofenda. Lo que quiero decir es que me parece que primero es muy anticipatoria la escritura, muy, de toda la gente que uno está leyendo ahora, ¿no? Realmente eso me asombró mucho, y no en la temática, ¿no es cierto? Pero me parece que ella escapa todo, y la memoria de ella está agujereada todo el tiempo, y bueno, lo dicen claramente, de celdilla, estado de memoria, ¿sí? ¿No es cierto? Me parece que es claramente. Y después aparece el problema que marcan ustedes de la extraterritorialidad, digamos, y de los espacios, ¿no es cierto? De la cocina, digamos, ¿no? Pero la escritura, no sé dónde se refugia, digamos, ¿no? Yo creo que uno escribe porque eso es lo que me gusta del texto de ella, que como dice Nabokov, no hay demonio en el mensaje. Yo no encuentro demonio en el mensaje. En todo caso es lo que uno lee a posteriori, ¿no? Pero eso no está nunca, digamos, puesto como ideología, ¿no es cierto? En ella no está puesto como ideología, y eso me parece a mí que es realmente es muy bueno. Te lo doy a vos. ¿Quieren comentar algo de la escena? No, Acá había un comentar. No, quiero un poco seguir con lo que estaba diciendo Luis.
Sí, me parece que la intemperie casi como que no se puede escribir, pero la escritura siempre es un intento de tratar de rodearla. Entonces, y me parece que lo que son los textos de Tununa, sobre todo los textos en estado de memoria, la letra de lo mínimo, narrar después, son textos donde hay teorías sobre la escritura. Eso No es se nota. fundamental. No sé qué decir, no está aplicado. No, aplicado no, está trabajado, claro. trabajado, ¿no? Sí, Y vuelta a trabajar. Sí, es así. Y entonces la intemperie me parece que es uno de esos lugares que se plantea que voy a hablar sobre la intemperie, pero nunca puede cerrar qué es la intemperie, ni en esos personajes que ella escribe para poner ahí, ni en las vueltas de la escritura en las que trata de ir definiendo esto, ¿no? Sí, me parece que, bueno, Canon de Alcoba, yo me concentré en Antieros, pero todo el libro es una reflexión sobre la escritura, me parece, ¿no? Y sobre todo sobre los efectos de la escritura. Fundamentalmente, bueno, es un canon de Alcoba, es decir, en los cuerpos y en las prácticas eróticas. Pero a mí me da la impresión, por esto digamos, de la intemperie, que acá tiene tanto peso en la lectura de Nora, que a partir de Canon de Alcoba hay un salto, ¿no? Canon de Alcoba es, bueno, el título mismo lo enuncia, ¿no? Es fundamentalmente son escenas que transcurren, hay algunas excepciones, por supuesto, pero casi todos los relatos transcurren en el espacio cerrado de la alcoba, ¿no? Entonces, no aparece esta dimensión de intemperie, salvo justamente en el texto que es una escena en el mercado en Ciudad de México, donde hay un ganchito, una mano que asoma por la alcantarilla, o Espejismos, creo que es, ¿no? es uno de los espejismos. Sí. El otro que es el hombre que se pasea por arriba de un puente. Es justamente la intemperie aparece en esa sección, fundamentalmente. Pero, digamos, me parece que el peso, digamos, de este texto son justamente los ámbitos cerrados. Y que a partir de, como si Canon de Alcoba cerrara un poco, ¿no? Esa dimensión, y después en los textos subsiguientes aparece la dimensión de la intemperie con mayor peso, ¿no? Más explícitamente. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Una anécdota nada más, que mi mamá escribió este libro y lo envió a la editorial Tusquets a una colección llamada La Sonrisa Vertical, y el editor, que era un boludo, dijo no haberse calentado lo suficiente, y no lo publicaron. Ese libro se publicó acá en Argentina cuando ella volvió, o sea, porque acá se habla un poco de algunas injusticias respecto de la escritura de ambos, y bueno, esta es una de ellas, ¿no? Como no conozco esa colección, pero él estaba muy de moda en los 80, editoriales muy de moda, tipo Tusquets, Alfaguara, ese tipo de editoriales que marcan justamente los cánones, incluso del erotismo, pretendían hacerlo, y bueno, no recuerdo ningún autor de La Sonrisa Vertical, no sé ustedes, pero el libro es... La mayoría eran mujeres. Probablemente, pero el libro del Canon de Alcoba me parece que es mucho más motivo de perplejidad al día de hoy, digamos, y sobre todo este cuento que vos analizás del antihéroe, del trabajo doméstico. Hoy el feminismo
el trabajo doméstico, como siempre, sigue siendo el escalón más bajo de la actividad humana, la limpieza, aunque no lo es, pero nada, esa anécdota de que ese libro fue rechazado en una editorial importante, ¿no? Pero que justamente me parece, Carmen Alcoba es mucho más que un libro erótico. Por O sea, cierto. excede enormemente esa colección. Claro. No sé si está tan mal, o sea, por supuesto que hubiera sido mucho más visibilizado de inscribirse en esa colección, pero lo excede absolutamente. Porque bueno, lo que se puede decir de estas jornadas es que ambos, como la ética de la literatura, de la escritura, siempre es superior es decir, la artesanía de la escritura es un valor tan importante como la temática y el contenido de los textos, ¿no? Entonces ellos, digamos, yo lo que veo es como que se han mantenido siempre muy fieles a ese oficio de la escritura, a ese trabajo dedicado y comprometido con la letra, con la escritura, y que muchas veces pasan por filtros editoriales que se quedan en el tema, ¿no? Claro, se quedan en la temática, no, esto no es ciencia ficción, esto no es policial, esto no es erótico, esto no es lo otro, y ambos pareciera, como son inclasificables, han sufrido la injusticia de la industria editorial. De todas maneras, la edición de Ada Korn es una joyita, con las ilustraciones, me parece que es... Pero eso ya fue acá. Por Eso ya fue cerca. después, y ya con un proyecto editorial más sensible. Más me parece. artesanal. Dale, sí. Bueno, ya hacemos el cierre. Les agradecemos mucho a los tres. Bueno, gracias. Vamos a hacer un cierre, no sé, nada, una transición. Perfecto. Le paso la palabra a Guillermo, el secretario del instituto. Bueno, buenas noches, gracias. Es muy breve. En nombre del Instituto de Literatura Hispanoamericana y de su directora, Celina Manzoni, que quería realmente estar aquí, quiero agradecer a las organizadoras de las jornadas, Silvana López y Denis Pascuso, quienes estuvieron acompañadas durante la planificación por Roberto Ferro, cuya ausencia lamentamos mucho. Para el ILH ha sido muy valioso este encuentro en la Biblioteca del Malva para recordar los nombres y las escrituras de Tununa y Noé. Agradecemos también la generosidad de las autoridades del museo y la presencia de la familia Chitric, cercana de Tununa y Magdalena, a la distancia de Oliverio, así como la participación de los investigadores e investigadoras tanto del ILH como de otras universidades y latitudes, y a quienes se acercaron para compartir el recuerdo y la reflexión sobre una producción crítica y literaria tan entrañable para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecer, la verdad que me siento contenta por las jornadas, me parece que más allá de las ausencias que extrañamos, tanto de Noé como de Roberto, bueno, me parece que hicieron honor a esa esencia que tenían, ¿no? Las jornadas desde 2012, de revisar textos, de que haya además una pluralidad de lecturas. No sé, yo por lo menos me voy con un mapa de lecturas, de cuestiones.
líneas, de diálogos que me parece que se armaron y que por más que no se puede completar la lectura, me parece que es bastante abarcador, digamos, las distintas entradas que se han hecho a las distintas obras y bueno, ese volver sobre textos, revisar, poner sobre la mesa, volverlos a leer y bueno, el regalo de hoy de Tununa leyendo con Liliana me pareció, hasta por la sorpresa misma de no saber que eso iba a suceder, bellísimo y justamente como Liliana lo nombró, ¿no? La puesta en escena, o sea, me pareció justo su voz acá leyendo sus textos y los de Noé, así que bueno, gracias a todos por participar, por venir y bueno, eso no más. Gracias. Voy a ser breve porque estoy muy emocionada. Gracias a todos. Fueron 2 días maravillosos de deslumbrarnos con las lecturas que hicieron de la obra de Tununa Mercado y de Noé Gittrick, y también de deslumbrarnos con la lectura de cada uno de los participantes que se comprometieron desde el principio para participar en estas jornadas. Así que no tengo más que agradecimientos para todos, para el Instituto, para el Malva y para todos los colegas que siempre nos acompañan. Muchas gracias.